Buenas tardes, estamos en su programa Datos y Hechos de Radio Educación y esta tarde tenemos el privilegio de contar con el maestro Saúl Escobar porque acabamos de leer un texto de un economista, Adam Toucet, que dice que viene una inflación mucho mayor que la de 1980, que nos sacudió y en México tuvimos una crisis brutal, pero que viene además una gran deflación porque siguen aumentando las tasas de interés en los bancos y esto va a traer una crisis terrible. ¿Qué nos podría decir, maestro Saúl Escobar, sobre este texto y sobre las perspectivas que tenemos en México y a nivel mundial en esta situación que pues se complica ahora con el recrudecimiento de la guerra Rusia-Ucrania, a pesar de que la epidemia pues parece que ya no vamos a usar cubrebocas, según dice la Secretaría de Salud, pero bueno, esto de la guerra Rusia-Ucrania que parece tan lejos nos pega brutalmente a nosotros. ¿Cuál es su opinión, maestro Saúl Escobar? Sí, hay un consenso general de que estamos en un grave riesgo de una recesión mundial. No sabemos, o los especialistas no se ponen de acuerdo si esta recesión ocurrirá y cuál va a ser la gravedad de esta recesión. Pero, por ejemplo, ayer o antier, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y el director del Banco Mundial Así es. sí señalaron que este riesgo es muy grave y que ya podemos decir que por lo menos 1 de cada 3 economías del mundo van a caer en recesión fatalmente, inevitablemente. Ya. Entonces, el riesgo de la recesión es muy grande y ya está ocurriendo en algunos países. En otros incluso hay ya una crisis de deuda, como en algunos países de Asia, que ya cayeron en default, en suspensión de pagos. Sí. Y hay gran inestabilidad social y política y hay un problema muy serio que nosotros ya conocemos porque también caímos en esa insolvencia hace muchos años, en 1982. Pero parece que ahora se puede repetir en muchos países esta situación de la crisis financiera por la falta de pago o el impago o la incapacidad de pago de varios países, sobre todo países pobres y en desarrollo, de la deuda externa que tienen. A esto hay que sumar también que se puede generar también una situación en la que las empresas también caigan en falta, en insolvencia, no solo los gobiernos, sino también las empresas, porque tienen muchas deudas y al encarecerse la tasa de interés, pues también pueden dejar de pagar. Ha habido ya incluso algunos bancos en que se sospecha o se puede pensar que pueden caer en una situación de insolvencia. Entonces, todo esto nos hace un futuro, digamos, oscuro que puede agravarse día con día y que presenta no solo el final de 2022, sino también por lo menos los primeros meses de 2023 en un escenario muy, muy difícil. El problema es que no solo es el Banco Central de Estados Unidos, la llamada Fed, sino también es una ola de bancos, incluyendo el de México, de bancos centrales que han aumentado las tasas de interés. O sea, se ha generalizado el aumento de las tasas de interés. No se ha reducido a un solo país, sino a prácticamente todos los países o gran parte de los países están aumentando las tasas de interés como respuesta al aumento que hizo el Banco Central de Estados Unidos. Este encarecimiento del dinero, este encarecimiento de los préstamos y de las tasas de interés, motivado por estas tasas de interés, pues es el origen de este problema y se supone que lo hacen para frenar la inflación. Pero en muchos casos este freno de la inflación se da a un costo muy alto porque provocan una caída de la economía y con la caída de la economía una caída del empleo y los salarios. Así es. En realidad, algunos sospechamos que el aumento de las tasas de interés tiene como objetivo central detener el aumento de los salarios y detener y frenar la ocupación para, digamos, estabilizar las economías. Sí. No tanto la inflación general, sino particularmente los salarios son el objetivo central del lado de las tasas de interés. Pero esto, claro, es una discusión que en la economía entre los economistas ha durado más de 50 años. Hay, por eso, aquellos que
dicen que no hay que aumentar las tasas de interés o hay que aumentarlas muy poco, sí, aún en una situación inflacionaria. Y a estos, en la jerga económica o en el ambiente económico, se les llama las palomas. ya. Y los otros, la otra escuela y los otros pensadores y las otras autoridades que dicen que hay que aumentar las tasas de interés mucho para frenar los procesos inflacionarios, se les llama halcones. Entonces, esta pugna entre halcones y palomas es muy vieja entre los economistas y entre las autoridades monetarias. El problema es que ahora los halcones dominan al mundo, se han convertido en una plaga que ha invadido todos los bancos centrales del mundo. Ya. Y ya todos están aumentando las tasas de interés en proporciones muy altas. Entonces, esto está poniendo en riesgo al mundo, propiciando esta recesión mundial de la que habla el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la UNCTAD, que es un organismo de las Naciones Unidas que es encargada del comercio y el desarrollo. También ha advertido de manera todavía más drástica y más severa que el Banco Mundial y el FMI de los riesgos de una recesión. ¿Por qué los bancos centrales, además de, digamos, tratar de frenar las economías, están aumentando las tasas de interés fuera de Estados Unidos? Porque el problema es que si no aumentan esas tasas, ellos creen que se van a fugar los capitales. Los capitales, exacto. Se van a ir a donde den más tasas de interés. Y entonces, sobre todo, a los famosos bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es una inversión que cuando la Fed aumenta las tasas, pues es una inversión muy atractiva y además muy segura. Digamos que cualquier país puede declararse en suspensión de pagos menos Estados Unidos, entre otras cosas porque el dólar es la moneda única en el mundo. Así es. Quien emite esa moneda es solo Estados Unidos. Entonces ellos pueden darse el lujo de hacer casi lo que quieran. Incluso Estados Unidos está súper endeudado. Exacto, pero para ellos la deuda no es mucho problema. No tiene ningún problema efectivo como nosotros cuando nos superendeudamos, que viene una debacle, porque ellos son los que... Porque no tenemos dólares, porque nosotros no los emitimos, porque nuestro Banco Central no puede emitir dólares, solo pesos. Y entonces los dólares los tenemos que conseguir en el mercado mundial a través de exportaciones o de préstamos. Y entonces cuando la economía cae, pues entonces estamos en problemas para adquirir esos dólares porque caen las exportaciones o porque las deudas se vuelven más caras. Entonces esto es lo que está pasando en muchas partes del mundo y ese es el problema central. La fuga de capitales y la devaluación de las monedas si no se aumentan las tasas de interés. Nosotros pensamos que, sin embargo, hay que moderar y exigir que se moderen las tasas de interés en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos y en México, que no, digamos, exageremos la nota y moderemos este aumento, que también es lo que pide la UNCTAD y piden otros organismos internacionales y piden muchos organizaciones independientes de los gobiernos y muchos especialistas en economía que son, digamos, fuera del establishment o fuera del pensamiento neoliberal, que dicen ya no le suban tanto, moderen el aumento en las tasas, porque realmente están causando muchos problemas en el mundo y pueden causar muchísimo sufrimiento a cientos o miles de millones de personas en el mundo que van a ver problemas de nutrición, de alimentos, porque al aumentar la inflación y aumentar las tasas de interés y al devaluarse las monedas, encarecen las importaciones de alimentos y muchos países necesitan importar alimentos para su población y en la medida en que se encarece el dólar, pues con respecto a otras monedas, pues, se encarecen las importaciones de alimentos para esos países. Entonces el hambre es un fenómeno que amenaza también al mundo, no solo por la guerra en Ucrania, que está afectando la cosecha y la exportación de trigo y de otros granos, sino también por el encarecimiento generalizado de varios tipos de alimentos, no solo los granos, sino también otros alimentos que son indispensables para la dieta de muchos países. Los energéticos, petróleo. Sí, claro, también, ese es el otro punto. Al encarecer los energéticos, pues también los países tienen serios problemas para su desarrollo y en algunos países pues es clave porque los inviernos son muy crudos.
Entonces necesitan mucho gas para que su población pueda calentar sus hogares, pueda tener suficiente energético para calentar los hogares, y al ser tan caro el gas, pues también van a tener muchos problemas estas poblaciones que viven en climas fríos, en este invierno del norte del hemisferio del mundo que se está avecinando. Ya en México ya sentimos el frío. Ya sentimos el frío. Y bueno, es una pequeña muestra de lo que viene. Es por eso que, por ejemplo, Alemania ya nacionalizó una empresa italiana de gas, y es por eso también que Francia, el presidente Macron está desesperado y dice también el próximo año va a nacionalizar algunas empresas energéticas, es decir, países que antes decían, pues no, el Estado no debe meterse en la economía, debe dejar el libre juego de la oferta y la demanda. Y ahora vemos que estos países, aparte de Estados Unidos, que además el señor Joe Biden hasta condona préstamos a los estudiantes que les dieron, están haciendo medidas que eran aparentemente inconcebibles hace un año. Por eso están haciendo estas cosas, doctor Raúl Escobar. Sí, gracias, Jorge. En parte, sí, por dos razones. Una, porque la dependencia de Europa y particularmente de Alemania del gas ruso es muy fuerte. O sea, Alemania durante los últimos 10, 15 años o más se ha dependido su consumo interno de gas del que viene de Rusia. Ahora que hay guerra y hay sanciones contra Rusia, tienen que bajar las importaciones de Rusia. Rusia misma está, digamos, tratando de defenderse frente a estas sanciones, encareciendo el gas o bajando el suministro de gas, etcétera. Y entonces una manera de sustituir el gas ruso es a través de otro tipo de energéticos como la energía atómica, como la energía solar, y también creando empresas estatales para que la población pueda tener suficientes energéticos, ya sea de fuentes fósiles o de fuentes más limpias, pero que se asegure este abasto. Y por el otro lado también, porque como tú dices, obviamente cuando los precios suben, pues las ganancias de las empresas privadas suben. Y este aumento de las ganancias, pues a muchos gente les parece una grosería, ¿no? Porque se están aprovechando de la escasez, de la desgracia, de la guerra, de los altos precios para enriquecerse. Todos los gobiernos tienen que intervenir para moderar estas ganancias o tratar de moderar estas ganancias, que incluso pueden llegar a la nacionalización o expropiación de las empresas, o por lo menos a la regulación de los precios o de impuestos especiales a las ganancias, como está sucediendo en España, donde el precio del gas y de otros energéticos pues llegó a precios, a niveles altísimos, y entonces el gobierno ha tenido que intervenir en el mercado. La Junta del Banco de México, que tiene, pues al parecer, mayoría de vocales que puso el señor Andrés Manuel López Obrador, tendrá la sensibilidad para no aumentar demasiado la tasa de interés, que ya lo ha hecho bastante. ¿Podríamos esperar eso o estamos en la incertidumbre? Yo creo que es muy difícil que se salgan de la tónica que les marca Estados Unidos. Ya. Por varias razones. Primero, porque nuestra economía está muy integrada a la de Estados Unidos. Sí. Segundo, porque ellos también tienen el temor de que si no aumentan las tasas al ritmo de Estados Unidos, se van a fugar los capitales y se va a devaluar el peso. Y tercero, porque ellos confían en que México va a resistir estas presiones alcistas de las tasas de interés, porque la deuda externa de México no es tan alta como en otros países. Ellos consideran que es todavía manejable y que por lo tanto el efecto del aumento en las tasas no va a ser tan grave como fue en 1982, donde el porcentaje de la deuda respecto al PIB era mucho más alto que ahora. Entonces, ellos confían en que podemos aguantar el jalón, y hasta ahora han tenido relativa razón porque el peso no se ha devaluado como en otros países, que sí se ha devaluado con respecto al dólar mucho más fuertemente, y la deuda ha aumentado con respecto al PIB
por este efecto, pero no tanto como en otros países. Ujú. Entonces, hasta ahora eso les anima a seguir aumentando las tasas de interés al ritmo del Banco Central de Estados Unidos. Sin embargo, esta estabilidad ha tenido un precio. El ritmo de crecimiento de la economía ha sido muy bajo, Ujú. porque el gobierno no le ha inyectado suficiente dinero en aras de esta estabilidad, y ha habido un crecimiento de la pobreza también por esta situación. Ya. Y en segundo lugar también, pues si hay una crisis financiera mundial, pues va a ser muy difícil que México se escape, a pesar de la estabilidad que vemos hoy en los mercados de deuda y de los mercados monetarios a nivel mundial. Entonces, pues esperemos que haya sensatez y que, como tú dices, lo piensen mucho. Y yo digo que la sociedad civil debería exigirle al Banco de México que moderara sus posiciones y que el gobierno hiciera una intervención todavía más fuerte para asegurar que no nos va a faltar comida, sobre todo algunos bienes alimenticios básicos como el maíz, y que inyecte más dinero, pero para aumentar la oferta de alimentos. Porque otra crítica que se hace es que está mal o es incorrecto aumentar las tasas de interés, porque esta inflación que estamos viviendo no es un problema de exceso de demanda, no es que la gente esté comprando mucho o tenga mucho dinero en el bolsillo, sino es un problema de oferta. La inflación se da del lado de la oferta porque por la guerra, por la pandemia, por la interrupción de las cadenas de suministro a nivel mundial. Entonces, es la oferta la que está causando la inflación. Entonces, en esa medida, el aumento de las tasas no va a tener un efecto tan deseado, porque el problema no es reducir el consumo, sino aumentar la oferta. Y aquí es lo que deberíamos hacer en México también, aumentar la oferta de bienes básicos para frenar la inflación, no tanto o no solo ni fundamentalmente aumentar las tasas de interés. Pues ojalá nos oigan los señores del Banco de México. Yo al menos me llevo con dos de ellos, con Gerardo Esquivel y con Galia Borja, y les diré que escuchen el viernes a la 1 Radio Educación para que la opinión del maestro Saúl Escobar pueda tener alguna repercusión en ellos. Muchas gracias, maestro Saúl Escobar, por esta... Muchas gracias, Jorge. Muy amable por tu Un abrazo. invitación. Un abrazo.